¿Puedes hacerme correrme esta noche? Esas 6 palabras salieron de los labios de Sandra a las 11 de la noche en el taller de su hermano. Y yo, Matthew, el mejor amigo de su hermano desde la infancia, estaba allí de pie, sin camisa, cubierto de serrín, con el corazón latiéndome a 1000, sabiendo que decir que sí lo destruiría todo, mientras que decir que no podría destruirla a ella. No estaba pidiendo una liberación física. Pedía una prueba de que no estaba destrozada después de 3 años con un hombre que programaba la intimidad como si fueran citas con el dentista. Sus ojos estaban desesperados, vulnerables, esperando que yo fuera como cualquier otro hombre que aceptaría lo que ella ofrecía sin ver lo que realmente necesitaba. Pero miré a esta mujer que conocía desde hacía 15 años, la intocable hermana mayor de Eric, que siempre había sido demasiado perfecta, demasiado inalcanzable, y ahora veía algo diferente. Veía a alguien que había olvidado que merecía ser elegida por las razones correctas. Así que, en lugar de darle lo que pedía, cogí su mano temblorosa entre las mías y le dije las 7 palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. El amor siempre comienza en el corazón. Su rostro se contrajo, no por ira, sino por algo más peligroso. Alivio mezclado con confusión. Esperanza entremezclada con miedo. Y en ese momento, de pie bajo el resplandor ámbar de las guirnaldas de luces, mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo de julio, tomé una decisión que demostraría que era el hombre que ella necesitaba o destruiría la amistad más importante que había tenido jamás. Me llamo Matthew, tengo 26 años, y 12 horas antes de que Sandra me hiciera esa pregunta, yo era solo un chico que acababa su turno en la empresa de climatización, conduciendo a casa por las tranquilas calles de Ohio, pensando en una cerveza fría y en dormir. No tenía ni idea de que esa noche cambiaría mi vida por completo. El día comenzó como un fin de semana normal del 4 de julio. Eric organizó su barbacoa anual en la casa de su familia, el mismo lugar donde habíamos crecido, rompiendo cosas y creando recuerdos. Costillas a la parrilla, nevera, sudando por el calor. La ensalada de patatas de su madre, por la que la gente se peleaba cada año. Pasé la mayor parte de la tarde ayudándole a reconstruir la terraza trasera porque la madera se había podrido durante el invierno, y Eric dijo que alguien se iba a caer si no la arreglábamos pronto. Así que allí estaba yo, martillo en mano, sudando a través de mi camisa, haciendo lo que siempre hacía, apareciendo, ayudando, siendo el amigo de confianza. Sandra llevaba 6 meses de vuelta en casa. La recordaba de antes de irme a la escuela técnica de Cincinnati. Siempre era la que lo tenía todo bajo control. El pelo perfecto, la sonrisa perfecta, salía con chicos que usaban colonias que probablemente costaban más que mi alquiler. Llevaba 3 años con Marcus, un abogado corporativo que hablaba de las previsiones trimestrales en las cenas familiares y hacía que todo el mundo se sintiera incómodo. Entonces, un día, simplemente volvió a casa, sin Marcus, sin explicaciones, viviendo en su antigua habitación infantil, como si hubiera pulsado algún tipo de botón de reinicio del que nadie me había hablado. Sin embargo, me di cuenta de algunas cosas. La forma en que se sentaba en el porche con un libro, pero nunca pasaba las páginas. Cómo su risa sonaba como si estuviera recordando cómo era, en lugar de sentirla realmente. El hecho de que parecía cansada de una forma que el sueño no podía solucionar. Pero no pregunté. No era asunto mío. Yo era el mejor amigo de Eric. Ella era su hermana mayor. Esa era la línea. Esa siempre fue la línea. A las 10:30 de esa noche, todos se habían ido. Las luces traseras desaparecían por la calle. Las bengalas sobrantes chisporroteaban en la hierba. Me quedé atrás para terminar de lijar las tablas de la terraza, asegurándome de que todo estuviera nivelado y sólido. Me gustaba el trabajo, me calmaba. Había honestidad en la madera y los clavos. Podías ver cómo una cosa pasaba de estar rota a estar entera justo delante de ti. Me había quitado la camisa porque la noche era húmeda y bochornosa. El sudor se enfriaba en mi espalda. Las guirnaldas de luces que Eric había colgado años atrás lo bañaban todo con una suave luz ámbar.
En algún lugar de la manzana, alguien estaba encendiendo fuegos artificiales temprano, con estallidos crepitantes y silbidos lejanos. Entonces oí el crujir de una puerta mosquitera. Pasos sobre la hierba, suaves, deliberados. Levanté la vista. Sandra estaba allí de pie, con un vestido blanco de verano con pequeñas flores, descalza, con el pelo suelto sobre los hombros en lugar de recogido como de costumbre. Sin maquillaje, solo su rostro bajo la cálida luz. Tan hermosa que sentí que mi pecho era demasiado pequeño para mis pulmones. Llevaba 2 cervezas. Pensé que quizá tendría sed, dijo. Dejé la lija y cogí una. Gracias. No se marchó. Se quedó allí de pie, mirándome como si intentara resolver algo. «Sigues aquí», dijo en voz baja. «La terraza no está terminada». «No me refiero a la terraza. Tomé un trago, ganando tiempo. ¿Dónde más podría estar?» Sonrió, pero era una sonrisa triste, agotada. La mayoría de la gente se marcha. Había algo detrás de sus palabras, algo crudo y sangrante que reconocí porque lo había sentido antes. Cuando mi ex me dijo que llevaba 2 meses acostándose con mi compañero de piso y yo era demasiado estúpido para darme cuenta. Ese sonido de alguien que se da cuenta de que ha estado solo mucho más tiempo de lo que pensaba. Eric dijo, «Marcus y tú os separasteis». Se lo dije con cuidado. Ella apretó la mandíbula. Él se comprometió 6 semanas después de que rompiéramos. Lo publicó en Instagram como si nunca hubiéramos existido. Dios, 3 años, se rió una vez. Aguda, amarga, 3 años y yo solo había sido un sustituto antes de la verdadera. No sabía qué decir, así que no dije nada. Solo la miré a los ojos y dejé que lo viera. Estaba escuchando de verdad. Dio un largo trago a su cerveza y la dejó sobre la mesa de trabajo. Su mano temblaba un poco, pero yo lo vi. ¿Puedo preguntarte algo? Su voz había cambiado. Era más grave, urgente. Claro. Se acercó. Lo suficiente como para que pudiera oler su champú. Algo limpio y floral. Lo suficiente como para ver las pecas de su nariz que normalmente cubría el maquillaje. Lo suficiente como para que mi corazón empezara a hacer algo peligroso. ¿Crees que soy atractiva? Se me secó la garganta. Sandra, solo responde. Sí, dije, porque mentir habría sido peor. Sabes que lo eres. Asintió lentamente, como si estuviera marcando una casilla en una lista que solo ella podía ver. Marcus solía programarlo los martes y sábados. Ponía un temporizador en su teléfono. 15 minutos, como una cita con el dentista. La ira se disparó en mi pecho, no hacia ella, hacia él. En lo que fuera que convirtiera la intimidad en una obligación que tachabas de una lista de cosas por hacer. Él me hacía sentir deseada, continuó, con los ojos fijos en los míos, pero sin verme. ¿Tiene sentido? Sí, dije en voz baja. Lo tiene. Se acercó. Sus dedos rozaron mi antebrazo, tentativos, probando. Necesito saber que no estoy rota, susurró. Necesito saber que todavía puedo sentir algo. Todos mis instintos me gritaban. Retrocede. Recuerda de quién es hermana. Recuerda, Eric. Recuerda la última vez que dejaste que tu cuerpo tomara decisiones que tu corazón no podía permitirse. Sandra, me interrumpió. ¿Puedes hacerme correrme esta noche? Las palabras flotaban en el denso aire veraniego entre nosotros como humo que no se podía disipar. Sus ojos estaban desesperados, vulnerables, expectantes. Podría haber dicho que sí. Una parte de mí quería hacerlo. La parte que la recordaba en bikini en el lago cuando éramos más jóvenes. La parte que se fijaba en cómo le quedaba el vestido. La parte que era simplemente un hombre de pie junto a una mujer hermosa que le pedía directamente. Pero yo había estado donde ella estaba. Sabía lo que realmente me estaba pidiendo. Y sabía lo que pasaría si se lo daba. Así que levanté la mano lentamente y le cogí la mano. La sostuve suavemente entre las mías y sentí su pulso acelerado bajo mi pulgar. El amor siempre empieza en el corazón, le dije. Su rostro se descompuso. No es ira, es algo peor. Confusión, dolor y alivio.
todo mezclado de una forma que rompió algo dentro de mí. Eso no es lo que te he pedido, susurró. Lo sé, pero es lo que necesitas. Una lágrima le resbaló por la mejilla. No se la secó. Se quedó allí, temblando. Ya no sé cómo hacerlo, dijo con voz quebrada. No sé si alguna vez supe hacerlo. La atraje hacia mí con cuidado. La rodeé con mis brazos y sentí cómo se derrumbaba contra mi pecho, como si yo fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Temblaba en silencio, con los dedos agarrados a mis hombros, aferrándose a mí. No estás rota, le dije al oído. Solo has dejado que alguien te convenciera de que lo estabas. Nos quedamos así durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Su respiración finalmente se calmó. Los fuegos artificiales seguían estallando en la distancia. Las luces de colores se balanceaban con la brisa. Cuando finalmente se apartó, tenía los ojos rojos, pero de alguna manera más claros, como si algo hubiera cambiado en su interior. Debería entrar, dijo. De acuerdo. Empezó a darse la vuelta, pero se detuvo. Matthew. Sí, gracias por no hacerlo. Lo sé. Asintió con la cabeza y se dirigió hacia la casa, con los brazos cruzados alrededor del cuerpo, como si estuviera sosteniendo algo frágil. Me quedé allí, en el taller, con el corazón aún latiendo con fuerza, y me pregunté si acababa de cometer el mayor error de mi vida o si había tomado la mejor decisión que jamás había tomado. No dormí esa noche. No dejaba de repasar ese momento. Sus palabras, el tono quebrantado de su voz, la sensación de su temblor entre mis brazos. No dejaba de preguntarme si debería haber dicho algo más, si había alguna forma mejor de manejar la situación. Alrededor de las 6 horas de la mañana, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Sandra, ¿estás despierta? Sí. ¿Podemos hablar? En casa no, en el Riverside Diner, dentro de 30 minutos. Me puse unos vaqueros y una camisa limpia y conduje por calles desiertas mientras el sol empezaba a teñirlo todo de dorado. El restaurante era uno de esos lugares que nunca cambian. Mesa de vinilo rojo, café que sabía como si lo hubieran preparado en 1987, camareras que llamaban a todo el mundo cariño, y lo decían en serio. Sandra ya estaba allí cuando entré, sentada en la mesa del rincón trasero, con las manos alrededor de una taza de café, como si fuera lo único caliente en el mundo. Se había recogido el pelo en una coleta y llevaba una sudadera grande de Ohio State que reconocí como la de Eric del instituto. Me senté en la silla frente a ella. Siento lo de anoche, empezó a decir. No te disculpes. Te puse en una situación imposible. Pediste lo que creías que querías. Solo creo que te mereces más que eso. Me estudió durante un largo rato. Me miró de verdad. Marcus solía decir que era demasiado emocional, que complicaba las cosas cuando no era necesario. Marcus suena como una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Esta vez era real. Lo era, ¿verdad? De verdad, se rió. Una risa auténtica, no el eco hueco que había estado escuchando durante meses. La camarera trajo más café. Pedimos el desayuno. Ninguno de los dos tenía hambre de huevos y tostadas que probablemente acabaríamos dejando en el plato. ¿Por qué dijiste que no?, preguntó Sandra después de que la camarera se marchara. Me recosté en la silla, eligiendo cuidadosamente mis palabras. En la universidad salí con una chica, Amy. Creía que estaba enamorado. Le di todo lo que tenía. Una noche, volví temprano a nuestro apartamento y la encontré con mi compañero de piso. Hice una pausa. El recuerdo aún estaba vivo. Después, ella me dijo que nunca me había querido. Dijo que solo era conveniente y constante. La cara de Sandra se suavizó. Juré que nunca volvería a dejar que alguien me utilizara así. Continué. Pero más que eso, juré que tampoco volvería a utilizar a nadie. Anoche no me estabas pidiendo a mí. Estabas pidiendo una prueba de que no eres lo que Marcus te hizo sentir. Y no me interesa ser la prueba de nadie. Entonces, ¿qué te interesa?, preguntó en voz baja. La miré a los ojos, sosteniéndolos, conociéndola a ti, a la verdadera tú, no a la versión que intenta arreglarse a sí misma a través de mí. Estuvo callada durante un largo rato, girando su taza de café en círculos lentos, el sonido de la cerámica en mica.
No sé si recuerdo quién es, dijo finalmente. Entonces averigüémoslo. Levantó la vista. ¿Qué significa eso? Significa que empezamos desde cero. Sin historia, sin presión, sin mejores amigos, sin complicaciones con hermanas. Solo dos personas que se conocen adecuadamente. Como salir juntos, dijo la palabra como si fuera extranjera. Algo cuyo significado había olvidado, si quieres llamarlo así. Una cautelosa esperanza se reflejó en su rostro. Luego, la duda volvió a aparecer. Eric se volvería loco. Probablemente, pero no tenemos que decírselo todavía. No hasta que sepamos si realmente hay algo aquí por lo que valga la pena luchar. Se mordió el labio mientras pensaba. Luego asintió lentamente. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a averiguarlo. Y así, sin más, todo cambió. Durante las 2 semanas siguientes, caímos en un ritmo que parecía tanto natural como intencionado, como si estuviéramos construyendo algo con cuidado y deliberadamente. La recogía por las mañanas antes de ir al trabajo, no en casa de Eric, sino en la cafetería que estaba a 2 manzanas. Conducíamos sin destino, con las ventanillas bajadas, hablando de todo y de nada. Ella me hablaba de sus sueños de diseño de interiores, de la empresa del centro que sofocaba su creatividad, de cómo quería construir espacios que hicieran sentir a la gente segura. Yo le hablaba de la satisfacción de arreglar sistemas averiados, de hacer aparecer aire frío en el calor de agosto, de la cualidad meditativa de seguir las líneas de refrigerante hasta encontrar la fuga. Quedábamos para comer cuando yo podía escaparme. Sándwiches rápidos en el parque, sentados en un banco viendo a los niños jugar al baloncesto. Los hombros se tocaban, pero nada más. Por las tardes, después de terminar mi último trabajo, le enviaba un mensaje. Libre, siempre para ti. Caminábamos por los senderos junto al río mientras se ponía el sol. Ella me señalaba detalles que yo nunca había notado. La forma en que la luz incidía sobre el agua, cómo ciertos árboles enmarcaban las vistas como si fueran cuadros. Yo le enseñaba las constelaciones que mi padre me había enseñado antes de morir. Hablábamos hasta que los mosquitos nos obligaban a volver a los coches. No la besé, ni siquiera lo intenté. Cada vez que se inclinaba hacia mí o me miraba con esos ojos marrones que me hacían doler el pecho, le cogía la mano. La apretaba entre las mías. Sentía su pulso acelerado bajo mi pulgar. «Me estás torturando», me dijo una noche, riendo mientras le apretaba los dedos en lugar de acercarla a mí. «Bien», le respondí. «Significa que sientes algo. Odio que tengas razón», pero ella sonrió cuando lo dijo. Una sonrisa auténtica, de esas que llegan a los ojos y se quedan ahí. Entonces Eric empezó a darse cuenta. «Últimamente estás de buen humor», me dijo una tarde, mientras me pasaba una llave inglesa mientras trabajábamos en su camioneta. «¿Has conseguido algo o qué?» Casi se me cae la llave inglesa. «¿Qué?» «No, porque tienes esa mirada estúpida, la que tenías en primer año cuando Amy te habló por primera vez». Se me hizo un nudo en el estómago. «No es eso». «Ajá». No parecía convencido, pero lo dejó pasar. Sandra salió con limonada una hora más tarde, le dio primero el vaso a Eric y luego el mío. Nuestros dedos se rozaron solo por un segundo. Vi cómo su sonrisa se transformaba en algo privado solo para mí. Eric estaba revisando algo debajo del capó. No se dio cuenta, pero cuando Sandra volvió a entrar, me miró de reojo. «¿Estás bien, tío?» «Sí». «¿Por qué?» «Llevas como 30 segundos mirando fijamente a la casa». Me obligué a concentrarme en el motor sin pensar en nada importante. Él gruñó y volvió al trabajo. Pero sentí su mirada sobre mí varias veces más esa tarde y supe que el tiempo se estaba acabando. 2 noches después, Sandra me envió un mensaje a las 10 p.m. «¿Puedes venir a recogerme? Necesito salir de aquí ahora mismo». Llegué en 5 minutos. Se subió a mi camioneta con pantalones de yoga y una camiseta sin mangas, el pelo aún mojado por la ducha y el rostro tenso por la ira. «¿Qué ha pasado?», le pregunté. «Marcus vino a ver cómo estaba, con su prometida en el coche. Dios, dijo que esperaba que pudiéramos seguir siendo amigos». Ella se rió con sarcasmo y enfado. «3 años y espera que podamos ser amigos».
Conduje sin preguntar a dónde íbamos. Simplemente me dirigí hacia el lago. El mismo lago donde pasábamos los veranos cuando éramos niños. Saltando desde el muelle, corriendo hacia el flotador, aparqué en el aparcamiento vacío. El agua era como un espejo negro bajo la luna. Nos sentamos en silencio durante un rato, con las ventanillas bajadas, escuchando los grillos y el tráfico lejano. Solía pensar que el amor tenía que doler un poco, dijo Sandra finalmente, como si fuera demasiado fácil, no fuera real. Eso no es amor, dije. Eso es solo daño disfrazado de profundidad. Se volvió hacia mí. Entonces, ¿qué es? Amor verdadero. Pensé en mis padres. Cómo mi padre le preparaba café a mi madre cada mañana durante 30 años. Exactamente como a ella le gustaba. Cómo ella le besaba la frente cuando él se quedaba dormido en su silla. Cómo, cuando él enfermó, ella nunca se apartó de su lado. Es alguien que te elige. Le dije, no porque seas perfecto, sino porque eres tú. Es estar ahí incluso cuando es aburrido. Es prestar atención a las pequeñas cosas. Es querer que la otra persona sea feliz incluso cuando es incómodo. ¿Alguna vez has sentido eso?, me preguntó. La miré. La miré de verdad, con su pelo secándose en ondas, sus ojos reflejando la luz de la luna, esa pequeña cicatriz sobre su ceja desde sexto curso. Estoy empezando a sentirlo, le dije. Ella inhaló bruscamente. Me acerqué y le aparté un mechón de pelo detrás de la oreja. Dejé que mi mano se demorara en su mandíbula. No soy Marcus, le dije en voz baja. No voy a programarte ni a hacerte sentir que no eres suficiente. Pero tampoco voy a precipitarme solo porque es lo que ambos queremos. ¿Por qué no? Su voz era apenas un susurro. Porque cuando finalmente te bese, quiero que sepas sin ninguna duda que te estoy besando ahora mismo, tal y como eres. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo es que siempre sabes qué decir? No lo sé. Solo sé lo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando lo necesitaba. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la mía. Nos quedamos así, respirando juntos, sin besarnos, pero más cerca que en cualquier beso que hubiera tenido jamás. Matthew. Sí, me estoy enamorando de ti. Mi corazón se detuvo y volvió a latir. Bien, porque yo ya lo estoy. Entonces la besé, lenta y suavemente, deslizando mi mano entre su cabello. Sin prisas, sin urgencia, solo nosotros dos, cerrando por fin la distancia que habíamos estado construyendo durante 2 semanas. Cuando nos separamos, ella sonreía. Sonreía de verdad. ¿Era eso sincero? Cada latido, dije. Hablamos hasta el amanecer, besándonos, riendo y quedándonos dormidos, enredados en mi camioneta. Sin presión, solo presencia. Cuando Eric se enteró una semana después, no gritó. Solo me miró fijamente y dijo una cosa. La has oído y hemos terminado. Pero si vas en serio, tienes mi bendición. Ahora ella es diferente, más alegre. Yo iba en serio. 3 meses después, Sandra se mudó a mi estudio. 6 meses después, le pedí matrimonio en ese mismo lago. Un año después, nos casamos en el jardín trasero de Eric, bajo esas mismas luces de colores. Y cada noche, antes de dormirnos, le beso la frente y le digo lo mismo. El amor siempre nace del corazón. Y todas las noches ella me susurra, gracias a Dios que lo sabías antes que yo. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber de ti.